tomé la decisión de viajar a los Estados Unidos, pero cuando llego acá me entero con la triste realidad, ¿verdad?, de que el país es muy grande, no tengo recursos, no tengo familia y me toca ser homeless. Bueno, la primera noche fue bastante difícil, me puse a llorar. El miedo me entró, me paralizó, pero no perdía la fe de que yo vine a este país fue para estudiar. Yo quería sacar una carrera, quería hacer la diferencia entre tanta gente y entonces esa era como siempre esa motivación. Entonces que mi padre vino a buscarme porque él estaba preocupado que me fui sin encontrarme y cuando él llega, ¿verdad? Él lamentablemente fue víctima de un asalto agravado. Mi padre perdió completamente la memoria y, ¿verdad?, quedó deshabilitado por la razón de los disparos que recibió. Eso sí fue un golpe bastante fuerte, pero aún así no me detuve porque sabía de que, uno, porque tenía la pasión de lo que quería hacer y otro, porque ahora tenía a alguien más por quien ver. Bienvenidos a mi podcast. Aquí encontrarás inspiración y motivación para que puedas superar todos tus miedos y así mismo podrás alcanzar todas tus metas. Comencemos juntos este increíble viaje. Este podcast es presentado por BRS Roofing Supply, Fundación Betty Palomino y Sosa Automobile Group. Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas. Y esta vez tenemos a Karen Quintanilla. Ella es la dueña de King & Kings, que es una firma de contadores aquí en el estado de Georgia. Y desde que yo conocí a esta mujer, wow, dije, esta mujer tiene una historia que todos tenemos que conocer. Bueno, Karen, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Betty, por tenerme acá. La verdad que es un honor estar acá contigo. Y igual manera, yo, verdad, cuando leí tu historia, yo dije, un día tendré que conocer a esta mujer impactadora. Y fue así, nos conocimos en un evento que de hace varios meses y quedamos, no sé, hicimos como un match, como las dos, nos pusimos a hablar, interactuamos como unos 20 minutos y yo quedé con la boca abierta con tu historia. Entonces, cuéntanos, Karen, esa historia tuya que tú tienes. Bueno, llegué a esta vida salvadoreña y uno de mis anhelos grandes al salir de Salvador siempre fue el querer tener un estudio, el querer lograr algo en la vida y sabía de que por los recursos que mi familia tenía allá iba a ser como casi imposible. Tomé la decisión de viajar a los Estados Unidos, pero cuando llego acá me entero con la triste realidad, ¿verdad?, de que el país es muy grande, no tengo recursos, no tengo familia y me toca ser homeless, estar literalmente pues sin casa, sin hogar y durmiendo en las calles. Bueno, Karen, ¿y cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía ya para entrar como entre los 13 a 14 años. ¡Wow! O sea, ¿fue una decisión así que decidiste venir o fue de pronto ¿cómo tú llegaste a Estados Unidos? ¿Por avión, terrestre? ¿Cómo fue? En la primera vez, como era una jovencita, no tenía mucho conocimiento ni muchas cosas, sí fue viajé a Guatemala y de Guatemala viajé a México, estuve como casi cerca del año perdida y logro llegar sola acá. En ese momento. Sí, wow. Logro llegar acá a la frontera de Estados Unidos, pero mi madre ciudadana americana, pero no crecí con mi madre, entonces es algo que obviamente desconocía, entonces por ello yo tenía la nacionalidad estadounidense, que era algo que en realidad no sabía, lo vine a conocer acá ya después de, ¿verdad?, de tanto tiempo. Y en ese entonces regreso a El Salvador, porque no me permiten la entrada al país, porque no tengo obviamente todos mis documentos conmigo. Sí, entonces regreso a El Salvador. ¿Te regresan porque eras una menor de edad? Sí, me regresan a El Salvador y cuando ya llego allá, entonces, cuando llego a casa, mi padre estaba todo asustado, qué había hecho y bueno, tomó la decisión. O sea, él no sabía. No, es que me fui porque yo dije, yo tengo que lograrlo, yo quiero estudiar y quiero ser alguien y acá se me va a hacer muy difícil. Miraba cómo mi papá trabajaba y, verdad, la pobreza era bastante grande, entonces dije, tengo que hacer algo para sobresalir. Entonces tomé esa decisión y eso fue como la motivación. Luego, ¿verdad? Ya regreso en avión. Y ahí fue cuando ya llego al aeropuerto, que ahora sí logro entrar al país, estoy acá. Y salgo del aeropuerto y cuando me encuentro con la triste realidad que las carreteras son enormes, que no tengo a dónde ir. ¿Llegaste a Georgia, al estado de Georgia? No, llegué a Maryland. Ok.
Llegué al aeropuerto de Washington, D.C., entonces el que está más cerca de ahí de la ciudad, y empiezo a caminar por las carreteras y ya es como a todo esto, como las 8 de la noche, y digo, ¿a dónde voy a salir? Traía una libretita de números de personas que sabía que habían viajado a El Salvador para pasear en ciertas veces, y empecé a querer ver si alguien me prestaba un teléfono, pero todo el mundo como que le iba a robar su teléfono, nadie me prestó un celular para hacer llamadas, entonces decidí caminar. Y caminé, pero el highway era peor que, no sé, nunca he estado en el desierto, pero como peor que está el desierto porque nunca se terminaba para mí. Daba pasos y sentía que nunca avanzaba. Wow, ¿eso fue en invierno, verano? Fue en mayo del 2003. Wow, estábamos casi primavera. Sí. Es muy, el clima en El Salvador es muy caliente, es muy tropical, entonces el estar acá se sentía como que estaba muy frío, a pesar que para las otras personas no, está caliente, pero yo no, yo tenía frío, entonces sí, eso sí lo recuerdo vivamente. Bueno, y estabas por el freeway y tú veías que era como prácticamente un desierto. Dios mío, yo me imagino, Karen, tu angustia en ese momento, en esa edad, y venir la primera vez a ese país y no conocer a nadie. ¿Qué hiciste después? O sea, ¿cómo tu primera noche fue en la calle o fuiste a algún albergue o algo así? No, fue en un parque. Había una banca en un parque público, entonces tenía mucha sed, y lo que me llamó la atención ahí a ese parque fue que había una fuente de agua. Okay. Entonces fue en un parque. Bueno, la primera noche fue bastante difícil, me puse a llorar. El miedo me entró, me paralizó, pero no perdía la fe de que yo vine a este país fue para estudiar. Yo quería sacar una carrera, quería hacer la diferencia entre tanta gente, y entonces esa era como siempre esa motivación. Entonces al siguiente día, en la mañana, cuando obviamente ya sale el sol y la gente empezó los carros a mover y todo, empecé a caminar más y logré llegar al estado de Maryland. Caminando, llegué de ahí a Maryland, y allá me encontré con diversas personas, pero obviamente nadie te extiende nada. Pedía trabajo, toqué muchas puertas para trabajo, pero tampoco me dieron trabajo. O sea, que ¿cuántos días o cuántas semanas fue ese proceso de estar en la calle? En el mes de agosto logró viajar a Georgia. Entonces, cuando ya alguien eso fue aparte de oración también, yo pidiéndole a Dios que ponga gente hispana que hable español, que me dé de comer porque tenía hambre, y verdad que por lo menos me diera guianza para dónde ir. Entonces logró llegar a Georgia, me compraron el boleto de un autobús, y ya cuando vengo para llegar a Georgia, el camino me tardó más de 3 días. Estuve en Washington, en la calle, pidiendo ayuda para poder llegar acá. Cuando ya logro llegar acá, Dios me bendice que me abre las puertas un restaurante para trabajar de mesera. Okay. Y ahí empieza literalmente ya la historia de verdad, de éxito, diría yo, porque logré tener un trabajo. Bueno, ¿y cómo tú logras superar esa experiencia de estar sin hogar y luego convertirte en una mujer exitosa, empresaria que eres hoy en día, que eres con experiencia en finanzas y accounting? Bueno, una de las cosas que yo dije es, yo no me voy a dar por vencido, y yo no vine acá ni a detenerme, ni a llorar, ni a pensar en lo que puedo o no puedo. Peleé mi caso en la corte del condado de Gwinnett, ¿verdad? Porque no sabía, y la ignorancia te hace hacer muchas cosas, que tenías que tener un guardián, o que el mismo gobierno podía localizar a mi madre para obligarme a regresar con ella. Entonces, cuando me dijeron eso, yo puedo trabajar, yo tengo manos, yo no necesito que me den de comer, porque obviamente soy una menor, soy ciudadana americana, entonces ellos te quieren poner en un lugar, ¿verdad? En un foster. Entonces, con todo y eso, peleé al frente de la corte para decir que yo me podía defender a sí misma, que yo podía trabajar y que yo podía alimentarme, que yo no necesitaba del Estado ni del gobierno para que lo hiciera por mí, pero que yo quería estudiar porque no me permitían ir a la escuela si yo no tenía un guardián, alguien que se hiciera cargo por mí. Entonces, gracias a Dios, ese proceso se dio, pude ir a la escuela. ¿Lograste tener un guardián? No. Ok. Logré ganar. Okay. Logré ganar. Siempre he sido muy persistente en lo que quiero. Entonces, logré ganar. Yo que me creía berraca, usted se llevó el premio y todo. ¡Wow! Increíble. No, es que es una historia que yo no me imagino yo.
veo y pienso en esa edad en que tú tenías y afrontarte a todo ese tipo de cosas. Y bueno, ¿y qué pasó después? Logró escribirme en la high school y hacer, ¿verdad?, los 4 años de high school. So, iba a la escuela durante la mañana, iba por las tardes y voluntariaba mi tiempo en la corte y también en la cárcel local de acá del 316 de Gwinnett. Y en las noches trabajaba de mesera y los weekends trabajaba de mesera y bartender para poder generar ingresos para pagar renta, para pagar por mis gastos, porque de lunes a viernes estudiaba, voluntariaba mi tiempo, porque quería conocer cómo trabajaba el sistema. Quería entender cómo las leyes se movían en este país. Y aquí nadie te va a emplear si no tienes que dar. Entonces yo no tenía que dar. No, el idioma no era mi primer idioma. Ahora no, digamos, si me ponían a escribir un documento, la gramática iba a estar horrorosa. No entendía las leyes, ni mucho menos cómo era el proceso acá. Entonces tenía que regalar mi tiempo para poder entenderlo. Y hice eso por el promedio de casi 6 años. Y, ¿verdad?, eso me empoderó de información. En el año 2007 se viene la recesión. Y volvemos a quedar nuevamente en otro proceso de crisis porque los jóvenes que están recién graduados de la high school y no tienen experiencia o mucha experiencia, no están siendo considerados para empleos. Entonces, el restaurante que era la fuente donde yo estaba trabajando y que me daba dinero, la oportunidad de crecer y de poder pagar por todo lo que yo estaba haciendo en ese momento, se cerró. Y vuelvo por segunda vez a quedar homeless. No. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí ya era una persona, ya 19 años. 19 años, sí, ok. Ya era una persona, o sea, entonces a tocar puertas en lo que fueron los bancos para que me dieran empleo, aunque sea de clerk o haciendo papelería o algo, a tocar en las oficinas de gobierno. Los gobiernos estaban reduciendo presupuesto, se estaban quedando con la gente más esencial para trabajar. Aún a las personas que tenían muchos años la estaban despidiendo para reducir presupuesto de nómina y había una reducción en todo. Entonces el empleo no se me hizo posible. Pasamos un proceso, tenía algunas cosas que había logrado comprar durante el periodo que había trabajado en el restaurante. Siempre he sido la persona que me gusta ahorrar, comprar, y eso me permitió de que lograra después de unos meses encontrar otra habitación, que alguien me rentara una habitación y ahí seguí y tomé y dije, hoy voy para la universidad y de acá no me detengo, trabajando 2 empleos y siendo estudiante completamente en la universidad por el promedio casi de 10 años. O sea que no fue nada fácil, no es algo de suerte, sino que es un proceso de vida y una decisión. Sí, de perseverancia y disciplina, de estar enfocada en tus estudios, de no perder como ese norte, ¿no? Ese sueño tuyo de luchar y salir adelante, que muchas veces pasa eso, ¿no? Que las personas se desaniman por cualquier inconveniente, obstáculo o problema que tengan. Entonces la gente no es constante en perseguir sus sueños. Y mira, qué admirable, porque fueron 10 años que mantener tus notas, tus calificaciones. Eso fue difícil. Eso fue difícil porque mi padre vino a buscarme, porque él estaba preocupado que me fui sin encontrarme, y cuando él llega, ¿verdad? Él lamentablemente fue víctima de un asalto agravado. ¿En dónde? Acá en Gwinnett. Aquí. Ok. Y entonces, no solo que no tener los recursos económicos para claramente ayudarlo, y él estar en ese proceso que queda en coma por casi 1 año y quedó completamente deshabilitado. Fue un proceso bastante difícil, y luego que tener que lidiar con todos los cargos médicos. Ok, pero ¿eso fue en qué momento de tu vida? Eso fue en el año 2005, cuando en el 2007 en la recesión estábamos pasando por ese proceso también. Súper joven. Sí. Ya te estoy aquí haciendo cálculos de tu edad. 16 años, 17. Increíble. Y tú a los 16, 17 años pasando, o sea, solamente estabas tú y tu papá. Y tu papá en un proceso ahora de coma por el asalto que dices que tuvo. Y en esos momentos, ¿qué sentías? O sea, tú en un momento... Perdí el control. Sí. Como seres humanos tenemos... ¿Y la edad que tenías? Como seres humanos creo que, ¿verdad? Tenemos esa parte de que sí perdí el control en el momento que eso aconteció. Él me recogió al restaurante donde yo trabajaba, me dejó y él se fue al apartamento donde él estaba viviendo, y ahí fue cuando aconteció esto. Cuando llega al hospital y todo, y me dicen de que él ya no va a sobrevivir y que lo tienen que
quitar todas las máquinas. Sí, quitar las máquinas. Entonces, le digo a los doctores que no pueden hacer eso porque no se ha dado una autorización, pero en ese momento salgo corriendo por la carretera una vez más, porque sí perdí el control como ser humano. Dios sabe, ¿verdad?, que le da esa fuerza a uno para poder levantarse de esos momentos tan difíciles, pero eso sí fue un golpe bastante fuerte, pero aún así no me detuve porque sabía de que, uno, porque tenía la pasión de lo que quería hacer, y otro, porque ahora tenía a alguien más por quien ver. Entonces, pero, o sea, ¿desconectan a tu papá o tú dijiste no lo autorizo? No lo autorizo, y entonces era una cosa de reuniones, era una cosa de tan intenso porque que él no iba a pasar, que él iba a tener otro, un heart attack porque la sangre que le ponían no era compatible con él, y era un proceso. Entonces pasaron 3 días y 3 días se volvieron 3 meses, 3 meses se volvieron 6, 6 se volvieron casi el año, y salió del hospital como, Dios mío, para 2007, 2008, o sea, y desde el año 2005. Y mira, lo que es la fe, y de verdad, y tú, decir, no lo desconecta. Entonces logró salir tu papá de ese proceso, pero hoy en día él vive o... Sí, logró salir, me lo dieron en una camilla de hospital porque él no podía caminar y él estaba como vegetal. Okay. Y ya los recursos se habían exhausto, las cuentas médicas sobrepasaban más del 1,000,000. Entonces los hospitales decían que no lo podían tener. No había un seguro médico, obviamente, para poder cubrir por todo eso en aquel momento. Y sí me lo entregan. Al entregármelo, verdad, fue un proceso muy difícil porque ahora hay que no solo ver por él, pero los cuidados son bastante costosos, el empleo extremadamente bajo, ganando el mínimo de $7.25, $8 por hora, y el querer perseguir con una carrera. Entonces, no fue nada fácil, pero no dejé de estudiar, aunque así tenía que hacer. O sea, porque tu papá salió en una camilla, pero ¿cómo fue ese proceso estando ya en casa? O sea, él estaba ya... ¿Tenía en ese momento algún grado de discapacidad o ya se había recuperado? No, él no se recuperó hasta el día de hoy. Mi padre perdió completamente la memoria y, verdad, quedó deshabilitado por la razón de los disparos que recibió. Y cuando él me lo dan, o sea, él pasa años en esa cama. Hay que asearlo, hay que darle de comer por sondas, ¿verdad? Porque él tenía que también estar amarrado porque él tuvo cirugías y él se trataba de, como no sabía, de dañar a sí mismo. Entonces necesitaba que se cuidara, ¿verdad? Gracias a Dios tuve el apoyo de algunas personas que obviamente son las que han visto por su bienestar. Y... pero fue un proceso bastante largo, de más de 8 años, para que él recibiera, Dios abriera las puertas para que un grupo de doctores se uniera en el año 2013 para hacer la otra cirugía, para que ahora él pueda caminar y, ¿verdad?, pueda comer como una persona normal y pueda hacer sus necesidades también como una persona normal lo hace, el cual antes no se tenía que hacer todo de manera como, ¿verdad?, por tubos. Uh-huh. Ok. ¿Y tú no tienes, o sea, en ese momento estabas solita con él, sin ningún miembro más de la familia, ni hermanos, ni nada de esto? No tengo hermanos naturales, pero sí tengo hermanos con los que crecí, que mi papá... en ese momento te apoyaron. Sí, que él, verdad, creció. Entonces, en ese momento ellos son más jóvenes que yo. Entonces, ellos fueron los que miraban por mi papá en su momento, pero estábamos igual. O sea, no había un lugar donde estar, no había un empleo. Entonces, era como pidiendo, ¿me dejas estar en tu sala o me dejas pasar una noche acá? El hospital se volvió la casa de nosotros por más de 1 año, porque ahí era gratis la renta. Se podía dormir en el lobby y no te sacaban. Y te podías saciar en los baños del hospital y tampoco te sacaban. Entonces, inafortunadamente lo usamos, ¿verdad?, como vivienda por más de 1 año. Pero es increíble, Karen, y qué bueno que estemos haciendo este programa y que las personas conozcan tu historia, porque es una historia de verdad bien conmovedora y de inspiración para que las personas no se rindan en esos momentos de dificultad y sobre todo a tu corta edad. Porque en esa edad yo pienso que uno es muy vulnerable, ¿no? A dejarse llevar por las emociones de por qué a mí, por qué me está pasando esto, y dejarse rendir. Pero veo que tu historia es mucho más admirable porque no te dejaste rendir.
¿sí? Y aparte que no te dejaste rendir, te superaste, ¿sí? Es decir, no me voy a, y con mucha determinación, que es lo que nosotros los seres humanos muchas veces nos falta, ¿verdad? Y decir, bueno, no, yo estoy pasando por un momento difícil, no me voy no me voy a rendir, no me voy a partir, ¿sí? Y controlar esa parte emocional. Dijo, no, yo con determinación voy a salir de la situación en la que me encuentro y decir, esto es pasajero, vamos con toda. Y yo me imagino, fueron momentos muy difíciles y mis respetos, Karen. ¿Y cuál es ese mensaje que tú, después de todo eso que pasaste, cuál es ese mensaje que tú le quieres decir a las mujeres y hombres, a las personas, de que en esos momentos de adversidad o que de obstáculos que puedan tener en la vida, que no se rindan? ¿Cuál es ese consejo que Karen le daría a nuestra audiencia? Bueno, siempre guardé mi corazón. Creo que es algo que lo tomamos ahora en día como que no es importante. A veces gastamos las energías en lo que no nos trae un beneficio, tanto en nuestra vida, en el día a día, como ya sea nuestra vida laboral, de familia, como personas, como hijo, como madre, como verdad, como esposo, que alguien sea de su familia. Guardar su corazón. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces nos dejamos llenar de rencor o emociones, cosas que en realidad no nos ayudan y lo que nos hacen es traer una carga adicional a lo que ya estamos viviendo o pasando. Y luego guardar a quien escuchaba. Tenía mucho cuidado mi abuela siempre me enseñaba a decir, escúchalo todo, pero toma lo que te sirva. Entonces siempre tenía cuidado cuando personas negativas se me acercaban. O es muy fácil que cuando estás pasando por un momento difícil... Vicios. Eso te iba a decir, algún tipo de vicio, sobre todo en esa edad tan vulnerable en que estabas, que todavía no tenemos una personalidad definida, que es muy fácil que llegue otra persona con malos hábitos, con vicios, y nos quiera enfocar por otro lado y saber decir tú que no. Siempre he sido el tipo de personas que cree que cuando haces mucho de algo no es bueno. Por ejemplo, si comes mucho azúcar, algún día te dará diabetes. Claro. Si fumas mucho, adaptas un vicio de que te va a traer ciertas consecuencias a futuro. Si tomas mucho licor o si puedes tomarte una soda a diario, estás agregando tantas calorías, tanto a tu cuerpo. Entonces, si haces algo repetitivamente que no te va a traer... Que no tener los balances. Sí, y si trabajas demasiado, te vuelves un workaholic, como yo lo hice en algunas veces, y te pierdes de tener un balance en la vida o de darte como ese reset button que le decimos. Entonces es muy importante tener, ¿verdad?, ese cuidado a nivel de cuál es la información y cómo la filtras a la hora que viene a ti. Bueno, y cuéntanos, Karen, desde tu propia perspectiva, ¿cómo hacer que las personas tengan ese balance que tú dices? O sea, que no ni un extremo ni en el otro, sino en el punto medio. ¿Cómo? Yo siempre creo, la vida, mi esposo diría lo contrario, pero yo siempre soy el tipo de personas que creo que siempre que es muy importante que tienes que tener definido hacia dónde vas. Tienes que tener definido hacia dónde vas, pero tienes que hacer los pasos hacia dónde quieres llegar. Entonces, lo que te saca, aunque estés bajo emocionalmente, es cuando tú estás viendo hacia dónde tú vas. Porque muchas veces tenemos sueños, y yo les llamo sueños frustrados, que no los vemos que se hacen realidad porque estamos tan enfocados en el hoy, que no estamos viendo el futuro a donde vamos a llegar. Y entonces, si ahora la economía se detuvo, mucha gente dice, los trabajos están malos, creo que voy a deshacer mi empresa. He escuchado eso al otro día. Y yo le digo a un cliente, ¿y en qué se basó para deshacer la empresa? O sea, ¿en que un mes estuvo malo? Pero porque usted escuchó las noticias que estamos entrando en recesión. Sí, ¿y qué es recesión? En realidad hemos estudiado qué es recesión, estudié un poco de economía, o sea, recesión simplemente se redujo en la manera como las personas invierten su dinero. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reinvertarte. Estamos viendo que los carros tienen tanta tecnología. Si trabajas en la industria de la mecánica, sabes que tienes que reinventarte. De lo contrario, you're going to be out of business. Entonces, educándote también. Educándote. Tienes que invertir en ti. Tienes que invertir en ti. Yo siempre digo, la ignorancia es como tener un velo. Es como caminar con los ojos tapados. Eso es literalmente lo que es la ignorancia. Entonces, ¿por qué soy amante de la educación y siempre creo que puedo aprender de todas las personas?
altas, que han logrado tanto en la vida, como los que estén aún empezando, los que estén al nivel que estoy, o sea, porque ellos tienen algo más que dar que yo no tengo. Entonces tienes que buscar esa parte. No, y sobre todo que tú dices ahorita que educándote, que hoy en día hay tantas distracciones en el mundo y que muchas personas no tienen ese concepto de educarse, que quieren tener éxito de la noche a la mañana, pero lo difícil es de que para tener ese éxito tienen que pasar por un largo camino y educarse. Entonces, dicho algo muy interesante porque, por ejemplo, las personas que están comenzando cuando llegan a este país, ¿sí? Tienen que saber cuáles son sus prioridades en la vida, de que si hay un poco presupuesto, o sea, no es el presupuesto que tú tengas, sino lo que tú haces con ese presupuesto. En lugar de por ejemplo, decir, tengo X dinero, me voy para un concierto, yo casi ni música de Bad Bunny, de Karol G, o sea, y uno va a mirar los costos de las boletas, digo, no, o sea, ahí es donde uno tiene que entrar a evaluar qué es la prioridad para uno y en qué invertir su dinero, de que si no tengo, o sea, yo no estoy diciendo que esos conciertos sean malos, ni este tipo de música sea mala, ni nada, ni tener ese tipo de distracciones, pero sí como en su momento poder valorar y saber que si tengo un presupuesto, ¿en qué lo voy a destinar? Entonces, si ya tengo mi presupuesto apartado para mi educación, pues eso es mi educación, y si me sobra algo, ahí sí para una distracción. Entonces yo creo que tú, Karen, como financista, ese es cómo debemos distribuir nuestro presupuesto. Bueno, yo soy mucho de proyección. Sí. Como dije a un inicio, para mí siempre tienes que tener tu punto donde estás de salida y hacia dónde vas. Entonces, ¿cuáles son los recursos que vas a necesitar para llegar ahí? ¿Qué es lo que tú anticipas? Una pregunta que le hago a todos, ¿cuál es tu número de diciembre 31? Y muchos... ¿Cuál es tu qué, perdón? Tu número. Ok. Dolarizado, your dollar sign. Ah, ok. Ajá. Entonces, si tú dices, ejemplo, si eres una persona que recién está empezando, ¿no? Y estás empezando tu empresa y dices, ok, yo para diciembre 31 quiero lograr $150,000. Ok, perfecto. Pero ¿qué estarás haciendo o qué es requerido cada mes? ¿Cuántos trabajos tendrás que completar? Aprender a vender. O vender. ¿Cuántas personas, cuántos estimados tendrás que dar? Ok. El aproximado de tiempo que te tomará completar cada trabajo para que puedas llegar. ¿Qué tan creíble, qué tan doable, qué tan realista es que vas a hacer $150,000 entre esto? Ahora, si hablamos de millones, si hablamos de miles, si hablamos hacia arriba, es todo tiene que ver con proyección en la vida. Si yo pongo mucho algo que la gente, para que lo capte, el peso. Okay. Hay mucha gente frustrada a veces con el peso y dice, quiero perder 15 libras en 30 días porque tengo un evento que llega. ¡Listo! Eso quiere decir que perderás onzas a diario. Tienes que comer esto, cuántas calorías vas a hacer, cuánto vas a caminar y que estarás logrando en una semana tantas libras. Y a la segunda semana tantas libras. Así son los negocios en la vida. Ahora, si eres empleado, porque tú no eres un empresario y no eres una persona que trabaja por sí misma y estás escuchando este podcast, ¿qué es lo que debes de hacer? No puedes esperar que tu empleador venga y te ofrezca un aumento si tú no estás agregando valor a la empresa. Yo le digo a mis clientes, es muy ilógico que usted me diga que tiene 15 años siéndole fiel a la misma empresa y créame que la lealtad se aprecia en un empleado. Ahora bien, usted no puede demandar un salario mayor si usted no ofrece un 200%. Ajá. Exacto. Si tú simplemente contestas el teléfono todos los días y simplemente haces el front desk, o verdad, si te toca hacer cierta labor y es lo único que haces siempre, pero no te tratas de agregar un valor más, lo que quiero decir, conocimiento, no te interesas en lo que se hace en el negocio y no traes un valor adicional, es muy difícil que te van a subir el salario. Entonces, esas fueron las cosas que a mí siempre me hacían diferente a estos lugares, y yo daba mi tiempo para aprender y adquirir otras herramientas que yo sabía que trabajando no las iba a lograr. Qué bueno, Karen. Bueno, Karen, ¿y cuáles son esas lecciones financieras más importantes que tú has aprendido a lo largo de tu vida como empresaria? Que la mayoría de personas viven como esclavos. Okay. y eso le duele a muchos, y eso le ha dolido hasta muchos de mis clientes que hacen desde 100,000 hasta 120 millones. En el aspecto de que muchos abren una empresa
y, ¿verdad? Gracias a Dios tienen éxito, llegan a 10, 20, 25 millones o más, pero se vuelven empleados y atados a su empresa y al círculo donde están, porque no supieron poner los parámetros y no supieron separar el negocio de ellos. Y ellos creen que ellos son el negocio y ellos están dentro del negocio, entonces nunca están en el negocio. Entonces eso es una parte de ayudar a sacar esa mentalidad de que tú tienes que aprender, de que tú puedes aprender a delegar, tú puedes aprender a enseñar a otros, tú puedes aprender a trabajar colaborativamente con otros y tú no lo tienes que hacer todo. Y esto me refiero a los pequeños negocios que van empezando, de que a veces ya de una se ponen en el celo con otras empresas que están más grandes o más establecidas, o que este hace lo mismo que yo. De repente alguien está buscando el área residencial y alguien está buscando el área comercial. De repente alguien está buscando solo jóvenes y alguien está buscando atraer solo a mujeres de 35 años hacia arriba. Hay mercado para todos, entonces aprende a definir qué es lo que quieres para que salgas de la esclavitud financiera. ¿Por qué? Porque tendrás mucha abundancia y porque tienes mucho, gastarás mucho. Y cuando están los momentos bajos, ahí es cuando se ven difíciles los negocios. Bueno, y según tu opinión, ¿qué es lo que hace que los negocios no salgan a flote? Porque hay un cierto número de porcentajes de negocios que no logran pasar más de los 2-3 años. ¿Cuál es tu opinión? ¿Que por qué esos negocios no logran pasar este tiempo? Mi opinión personal, claramente hay estudios y las opiniones son válidas de cada quien, es el líder. Ok. Es el líder cómo transmite la visión. Ok. Las personas que están a tu alrededor están creyendo la visión que tú estás creyendo, estás transmitiendo con claridad el big why, la razón por la cual se está levantando ese negocio. No hay nada de malo de que levantemos un negocio porque, ¿verdad?, hicimos, no sé, un año tal vez trabajando para una empresa y vemos que le va muy bien a nuestro jefe o a alguien haciendo este tipo de labor. Pero cuando tú vienes y lo estableces, tú no tienes clara una visión. Entonces llega el primer año, ganaste un dinero y en vez de reinvertirlo en el negocio, vamos a los conciertos, nos compramos la troca del año, nos empezamos a actualizar la casa porque ya no nos gustó la casa donde vivíamos. Esto no es malo. Y por favor, cómprate todas las casas que quieras, porque yo soy promovedora de que inviertas. Pero tienes que tener en claro cuáles son tus objetivos. Como decías tú hace un momento, cuáles son tus prioridades. Entonces, si las personas se enfocan en gastar, al tercer año, cuando ya requiere que agregues más personal, porque estás creciendo y te están saliendo más trabajo, estás siendo más reconocido, y que ya requieres una línea de crédito, tus estados de cuenta financieros nunca les diste tiempo, no tienes asesoría. En cuanto a los ahorros, no tienes un ahorro y te salió un contrato ahora grande, que es de 100,000, 300,000, 500,000 dólares, y vas a necesitar emplear a unos 18 personas para que te ayuden a completar ese contrato, pero no te van a hacer el primer pago hasta 90 días o hasta 120 o si no es hasta 9 meses. ¿Cómo sostienes una nómina así si no habían ahorros? Te los comiste. Entonces, por eso es que muchas veces es el líder. Ok, bueno, y en ese tipo de casos, ¿hay algún tipo, por ejemplo, de entidades que financien, o sea, que tú digas, bueno, que tú puedas aconsejar y decir dónde ese pequeño empresario puede acudir, por ejemplo, para que puedan tener no solamente llegar a préstamos financieros, sino también a esa educación? Bueno, hay muchas, en la comunidad están los chambers. Sí, ellos tienen muchos recursos a nivel de educación de negocios, a nivel de, ¿verdad?, a dónde acudir en cuanto a cómo tener recursos para que el líder tenga un poco más en cuanto al respecto de la administración de un negocio. Ahora, tenemos las instituciones, sabemos que los grandes bancos siempre van a querer que estén todos los documentos en regla. Lo que esto implica es de que, ¿qué son documentos en regla? Usted compró un auto, compró herramientas para el trabajo, muchas veces no las documentan propiamente, entonces a la hora de liquidez no estás mostrando libros. Eso es lo que yo quiero, que tú digas cuáles son esos documentos en regla que la gente o los empresarios o los pequeños negocios deben tener en cuenta, para aquellos que no lo conozcan.
Cuando cada vez que vas a comprar una herramienta para laborar, para tu trabajo, debes de registrarlo en tus libros contables. Al iniciar no tenemos libros contables ni sabemos qué es eso. Entonces, por lo menos haga un cuaderno, ponga el recibo, pero compré una pieza, una máquina de cortar, me costó $5,000, compré 2 esprayadoras, me costaron $5,000 cada una. Ya ahí usted tiene $10,000 un registro a la hora de liquidez cuando los bancos ven para poderle dar un préstamo. Si yo le voy a prestar a usted el día de hoy, yo me tengo que asegurar que usted me va a pagar mañana. Entonces, eso es lo que quieren ver los bancos, que usted tenga un registro, estados financieros. Ahora, a nivel de educación financiera, ¿verdad? Tenemos un programa que se llama Wealth Creation, lo hacemos en tu empresa, en la empresa nuestra, que es abierto al público, lo hacemos, ¿verdad?, 4 veces por año, donde damos clases para... ¿Cómo se llama, perdón? Se llama Wealth Creation. Ok, y ese trata de, háblame un poquito más. De crear bienes. Se trata de crear bienes. Este programa es diseñado para los empresarios. Uno, para aprender lo que es la administración del negocio. Cómo puedes crear proyecciones, cómo puedes crear metas con objetivos, cómo puedes empezar a medir a dónde se te está yendo el dinero. Tengo clientes que vienen y me dicen, trabajo, gano muchísimo, pero no veo el dinero. Entonces, ¿a dónde está esa gotera? Esa gotera puede ser que comís mucho fuera, de que de repente estás mal usando el material que estás comprando para el trabajo, a que aprendas todo lo que es la administración, pero algo muy importante, lo que es la protección de los bienes. Tú trabajas fuerte y no paras de trabajar y haces dinero, pero viene una demanda. ¿Cómo te puedes proteger? ¿Cómo se protege la en contra de una demanda? Si no tienes la estructura de tu negocio correctamente. Muchas personas tampoco se han puesto a pensar si algo pasa con ellos y ellos están como dueños de negocio. ¿A dónde están quedando sus hijos y sus familiares? Si no tienes ni un acuerdo operacional en la empresa, ¿quién más puede hacerlo? Y otros, cuando llegan los momentos de crisis, dicen, voy a cerrar. ¿Por qué no pensaste, voy a vender? Y simplemente está cerrando el negocio, aunque sea un negocio de corto tiempo, es de evaluar qué valor hay o qué valor podemos agregar por el próximo año. Tuvimos un taller, el señor iba a cerrar, dijo que estaba cansado ya de estar en lo mismo, se iba a ir y que el lugar donde estaba no era ni de él y rentaba. Y yo, ¿pero por qué va a cerrar? ¿Por qué no vendemos? ¿Se puede hacer eso? Si yo ahí ni tengo nada, tengo unos carros que están ni vale la pena y que no sé qué. Terminamos vendiendo en $300,000. Se fue extremadamente feliz. Fue un proceso de 1 año. Se compiló toda la información que se tenía que hacer y alguien más lo compró porque tenía potencial y él no se lo había visto. Y nos ha pasado con empresas de verdad, pintores o personas que de la construcción que ya están bastante cansados de estar en esto. Entonces, este programa te enseña cómo manejar tu negocio, cómo proteger tus bienes y cómo crear riquezas para tus familiares, tus hijos y tus futuras generaciones. Me encantó. No, aquí tenemos que hacer uno aquí en la Academia Fénix. Tenemos que hacerlo. Claro que sí, no tenemos que, mejor dicho, tenemos que agendarlo después de que acabemos el programa. Bueno, Karen, ¿quieres un vinito? Porque eso está muy bueno. Y porque ya de tanto hablar, estamos secas. Bueno, como tú bien sabes, porque ya lo has probado, ¿verdad? Ay, espere que producción, porque eso está muy duro. Alguien aquí me puede, pero no importa, esto es estos son cosas que pasan en el momento que estamos con el programa. Pero tú como ya venías diciéndote, ya lo has probado en otros eventos. Espero que me puedas ahorita decir cuál es tu opinión de este vino palomino. Bueno, y Karen, tu historia, te cuento que, ¿y no has pensado en escribir tu libro? Sí, muchos me han pedido que escriba un libro para poder, ¿verdad?, ayudar a otros a que estén pasando momentos similares o más difíciles que esos y poder inspirar a otros. Así que es un proyecto que todavía no le he puesto en la proyección, pero lo tendré que poner. Tienes que hacerlo porque de verdad que tu historia es súper empoderadora, sobre todo para aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. O sea, yo me imagino que pasar en esos momentos de angustia, de estar en la calle,
no es fácil, y más para una persona pues en esa edad en que tú estabas. Y las personas tienen que saber eso, que hay personas que de pronto o están creciendo y esa edad de la juventud, de verdad que viven llenos de emociones, y entonces cualquier cosita se ahogan en un vaso de agua. Entonces ya acuden a otras cosas, a drogas, a tantas cosas que hoy en el mundo hay, que hacen que el ser humano se distraiga y deje de perseguir sus objetivos y sus metas. Entonces, de verdad que es muy importante para que las personas no desfallezcan, que obstáculos vamos a tener todos. Hay personas que tenemos obstáculos muy grandes y hay personas que tienen obstáculos más grandes que los de uno, ¿no? Pero pues la idea es que mientras el mensaje uno llegue, aunque sea una sola persona, y lo empodere y pueda cambiar su vida. Sí, y algo bueno que tener presente, que no importa, ¿verdad?, el sexo, que sea mujer o hombre, pero si estás pasando por algún momento difícil o si crees que a veces no puedes salir de donde estás, siempre es bueno buscar ayuda. Siempre es bueno comunicar a otras personas de que estás pasando por un momento difícil y que no encuentras la salida. Porque a veces nosotros nos aferramos a algo o como dije anteriormente, estamos tan involucrados en lo que estamos que nos encerramos y no tenemos una ventana abierta para ver que el sol alumbra en todos lados. Entonces, de repente hay alguien más que te puede dar una idea, te puede redireccionar de donde estás para que hagas un U-turn y, ¿verdad?, le des una vuelta a la vida, al tipo de vida o el estilo de vida que estás llevando para que tomes decisiones diferentes y te puedan sacar del estado donde estás. Porque hay a veces estados emocionales que nos llevan hasta abajo. O sea, he visto personas de que se encierran en esa emoción, se encierran en esa oscuridad y se les hace tan difícil salir. No voy a decir que sé que hay muchos sufren de a veces de depresión y no se dan cuenta de que lo sufren. Lo he visto con muchísimos de mis clientes y no se dan cuenta. Cuando los estoy analizando, hablo con ellos, me doy cuenta de que tienen cierto bloqueo en cómo ven las cosas, pero es porque hay ciertos miedos y todo eso es válido porque somos seres humanos. Tenemos miedos y es válido tener miedos, pero no es válido que te quedes ahí en ese estado, ¿verdad?, de comodidad. ¿Y para ti en qué momento es que esa persona tiene que buscar ayuda? En el momento en que empiezas a dudar en ti, en el momento en que empiezas a ver de repente tu familia como secundario y tú a la hora de dormir, si tienes a tu cónyuge, el trabajo es el que está en la mente y no tu familia que está descansando en casa o las personas con las que estás viviendo. Si eres soltero, en el momento en que eso te quita el sueño. Ok. Bueno, Karen, ¿y cuál ha sido ese fracaso que Karen ha tenido más grande? ¿Cómo lo superaste? Esa es una muy buena pregunta. Soy una persona que se pone retos muy altos y no llegar es, la verdad, bastante decepcionante y bastante emocionalmente fuerte. Y creo que a muchos de repente les ha pasado eso. A uno se ve fuerte, pero todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Uno de esos momentos muy difíciles fue cuando estaba aplicando para las escuelas de leyes. Okay. Hay un porcentaje que tienes que hacer a la hora del examen, ¿verdad?, acá en el país a nivel nacional. Okay. Entonces compites por una silla con muchísimos otros estudiantes. Casi siempre para las escuelas más de alto prestigio, reconocidas, las sillas se vuelven menos. En una de las universidades eran 500 y éramos más de 35,000 personas peleando por esa silla. Y, ¿verdad?, en otra de las universidades solo eran 136 y creo que éramos como 1,080 peleando por 136 sillas. Entonces, de la primera, era mi sueño, era como que yo voy a quedar ahí. Creo que tenía el ego muy arriba y creo que fue una lección muy buena que Dios me enseñó porque no había fracasado en ningún momento y eso fue lo primero. Cada meta que me ponía a dar mentoría a alguien en negocios y todo, si me ponían un reto de subir una empresa de 2 millones a 20 millones o lo que fuese, lo lograba y sentía como que era un poquito invencible. Entonces, cuando eso llegó, me di cuenta de que, no,
you're average también, porque siempre me consideré una persona fuera de lo normal. Entonces, cuando me llegó la carta que quedaba en una lista de espera para el siguiente año, fue algo, la verdad, que lo sentí muy impactador. Sé que de repente otras personas tienen una historia más fuerte, pero para mí lo fue eso. Y fue una confrontación con mi persona también al asimilar de que en la vida también se pierde y hay que estar bien con eso, preparado para eso. Qué bueno, Karen, de verdad que yo te escucho y digo, wow, qué mujer tan determinante en lo que quiere y te escucho y aspiraciones bien altas. O sea, tú dices, bueno, quería pasar a la escuela de leyes y competir en las universidades de prestigio que no es nada fácil. Como tú dices, o sea, de haber 100 sillas y competir con un número bien grande de personas y que pudiste, bueno, darte cuenta desde tu vulnerabilidad de que, bueno, no todas las podemos ganar, porque eso es lo que nos pasa a muchas personas, ¿no? Que a veces eso es lo que tenemos que batallar con el ego, que vamos teniendo éxito y todo lo que nos proponemos lo alcanzamos, lo hacemos, porque somos personas con mucha determinación y perseverancia, pero en el momento, o sea, eso es lo que tenemos que aprender a manejar la frustración en aquellos momentos que no logramos algo y nuestro ego. Entonces, dame un consejo, un tip, cómo manejar esa frustración que tengamos y manejar el ego. No fue nada fácil. Esa parte sí me costó mucho porque siempre he sido muy determinada y siempre me pongo expectativas bastante altas y por eso es que siempre trato de sobresacarlas, pero la forma, creo que lo que aprendí es que entre más alto Dios te lleva, te vuelves más humilde. Okay. Te empiezas a dar cuenta que eres más humano y te empiezas a acordar, algo que mi esposo dice, nunca olvides tus inicios. Porque Así eso es. siempre te mantendrá en ser el ser humano cariñoso, el ser humano amable que permanece ser. El dinero no cambia a la gente o una posición no cambia a la gente, sino que es como sacar en grande lo que ya eras, ¿no? Es algo que él dice siempre. Entonces, él dice, nunca olvides que la humildad es primero y el más pequeño siempre será más grande. Okay. Entonces, creo que fue algo que yo sentí que Dios me puso en los procesos de mi vida a siempre ser el más pequeño, a siempre ser esa persona amable, humilde y a cuidar mucho. Fue algo que lo aprendí desde muy pequeña en mi corazón. Entonces, cuando me pasó ese proceso que para mí fue algo impactante, negativo, a pesar que había pasado tantas cosas en la vida, no me afectaron sí me afectaron, pero no me traumatizaron como ese momento. El sobrepasar eso fue como decir, ok, tengo que recordar que también soy un ser humano y que debo de regresar abajo, ¿no? Claro, sí, porque yo siento que esa humildad no la podemos perder, porque yo siempre pienso que la vida es como una montaña rusa. Tú estás muy alto un día y al siguiente día o después, o sea, tu vida cambia así radical en cualquier segundo. Y también puedes bajar y quedarte sin nada. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos que como seres humanos prepararnos y yo decir, ser toderos en esta vida, disfrutarnos un plato, el mejor bistec, mejor dicho, la mejor carne en el mejor restaurante, con el mejor vino, la mejor compañía y todo, pero también pensar que en un momento dado vamos a tener que comernos un arroz con un huevo frito. Exacto. Pero no perder esa fuerza y caernos y bueno, o sea, bueno, yo siempre digo, o sea, como mirar todos los escenarios, qué fue lo que hice mal, qué fue, cuál es el aprendizaje y ya pues arrancar, como dice, con más revuelo. Sí. Bueno, Karen, y mira, en mi libro yo escribí un método que es el método Fénix, que es un acrónimo de 5 factores, ¿sí? Cada letra, por ejemplo, la F habla de la felicidad, la E del éxito, la N de los no negociables, la I de la inspiración, ideación, cuando tú quieras hacer algo, y la X del factor X que habla de ese elemento único y desconocido que tenemos todos los seres humanos. Y a ti en este momento te voy a preguntar, ¿cuáles son tus no negociables de Karen? De Karen Quintana, ¿cuáles son tus no negociables? Decir, no, ni por el berraco voy a dejar de hacer esto. Uno de mis no negociables es sacrificar la integridad. Okay. No me importa en qué lugar esté, cuánto dinero o quién la persona sea, y me ha pasado una cantidad de veces.
jamás negociaré la integridad, la honestidad para mí, el ser una persona íntegra. Yo siempre digo, caminaré con mi cara en alto acá y donde sea y me acostaré tranquila porque esa es una parte que yo no negocio. Es uno de nuestros valores corporativos, lo digo fuertemente porque a veces la gente dice, ¿y si mueve esto acá o si hace esto acá? O a veces otros te dicen, pero te puedo pagar $30,000, $100,000 o X cosa porque me hagas esto. O sea, es una parte que jamás sacrificaré. Creo que eso es la integridad. Para mí no existen las mentiras blancas. Así es. Bueno, Karen, y cuéntame una cosa, o sea, si fueras, no estoy diciendo eso, o sea, si fueras de pronto el último día sobre la Tierra, ¿verdad? No estoy diciendo que te vas a morir. No tengo permiso. Mis niñas dicen que después de los 90 sí. Amén. Pero entonces, si fuera, ¿cuál sería ese legado? O sea, o que tú fueras a pasar el último día sobre esta tierra, ¿qué te gustaría que la gente se llevara de Karen Quintana? Que la gente recordara quisiera que fuera su legado. Oh my God, I love that question porque vivo por esa pregunta. Cada día que me levanto, eso es lo que quiero dejar. Uno, ya yo tengo escrito cómo será el día que yo tenga que partir de acá. Eso será una celebridad extraordinaria. Ese legado que yo quiero dejar es ver familias transformadas. Okay. Que las personas descubran el propósito por el cual ellos existen. En esta copa ahora existe con un propósito de poner líquidos adentro. Nosotros como seres humanos no somos máquinas robóticas. Somos seres que sentimos, que cambiamos, que tenemos opciones al crecimiento, que tenemos derecho a vivir la vida de una manera diferente, no siendo esclavos de un sistema. Y cada vez se lo enseño a mis clientes y se lo enseño a todas las personas que están a mi alrededor a que descubran el propósito en su vida para que puedan llegar ahora sí al éxito y que ellos también puedan dejar un legado. Bueno, ¿y cuál es ese propósito y esa misión de Karen en la vida, en esta vida? Ayudar a todas las personas que obviamente están a mi alrededor y a mi alcance, tanto a nivel individual como empresarios, okay, a que puedan desarrollar al máximo sus habilidades. Qué bueno, Karen. Bueno, Karen, hemos llegado al final. De verdad que muchas gracias. Este programa me lo he gozado y disfrutado muchísimo porque historias como la tuya, wow, increíble. De verdad que hubiera este molde de mujer por todo lado. Porque veo que tú eres una mujer tan segura de ti misma, empoderada, segura de tus éxitos, de todo lo que tú has hecho, que tú siento en tu energía y todo, que tú no compites con nada ni con nadie. Y ahorita que hablábamos fuera de cámaras, decimos de verdad que qué rico en nosotras entre mujeres apoyarnos, porque a veces los seres humanos somos muy competitivos y las mujeres también. Pero tú eres una mujer que estás bien empoderada de saber, mire, yo he hecho esto y esto y que no te tumba nada ni nadie, y te ha hecho una mujer muy resiliente y con metas muy altas. De verdad que te felicito, muchas gracias por venir a este programa y quiero invitarte a muchos más para poder también empoderar a la comunidad, hombres o mujeres, de verdad de que sí se puede, que como tu historia, como la mía, todos podemos, mientras tengamos un pensamiento positivo y resiliente de que los obstáculos los vamos a poder pasar. Y pues mira, quiero que también enseñar a la comunidad, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, tú sabes, a través de mi Academia Fénix, ahora en enero que Dios quiere empiezo con el Emprende con Betty Palomino, que tenemos que llevar ese mensaje a toda nuestra audiencia y a la comunidad de que sí podemos, que así como tú pudiste salir de las calles, Dios mío, y estudiar en este país, en este sistema, y mira la empresa, la señora empresa que tú tienes. Entonces, también, como lo has logrado, yo lo he logrado, pues todos lo podemos lograr. Bueno, Karen, ay, no lo probamos. Felicidades, gracias. Y ustedes, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas.